Bendiciones. Qué bueno es que podamos estar delante de la presencia de nuestro Señor en esta nueva oportunidad. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 2: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Qué bueno también que hoy tengamos la oportunidad de ocuparnos, como dice la palabra, y de atender aquellas cosas que hemos oído y de ocuparnos de nuestra salvación. Así que este es un tiempo para eso, para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios, para que juntos, ustedes desde sus hogares, nosotros desde este lugar donde Dios nos permite acercarnos hasta su casa y traer la palabra y acompañarles, hoy unidos levantar el nombre de nuestro Señor. Así que para usted, para su familia, para todos los que nos acompañan, bendiciones de parte del Señor, y prepare su corazón y su vida y juntos glorifiquemos a nuestro Señor. Por favor, acompáñeme y vamos a estar orando a nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por esta nueva oportunidad que nos regalas hoy, Señor, de llegar delante de tu presencia, mi Dios amado. Es lindo saber, oh Dios, que tu palabra, Señor, nos recuerda que hoy podemos entrar libremente al trono de la gracia, Señor. Gracias porque tú quitaste todos aquellos impedimentos que habían, Señor, y hoy, a través de tu Hijo Jesucristo, mi Dios, nosotros podemos llegar confiadamente. Señor, oramos y nos unimos ahora con cada hermano, con cada hermana, con cada persona que en este momento desde su hogar, desde su casa, junto con su familia, se une con nosotros, Señor, para, oh Dios, como un solo pueblo, como un solo hombre, Dios, como la familia en Cristo que somos, llegar delante de tu presencia y brindarte a ti, oh Dios, la honra debida a tu nombre. Por favor, Señor, manifiesta tu presencia de principio a fin. Ayúdanos, acompáñanos, ministranos. Señor, tu palabra dice que tu Espíritu sabe de que tenemos necesidad. Así que oro, Señor, por favor, oh Dios, que de acuerdo, Señor, a tu misericordia y a tu amor, tú estés ministrando sobre cada necesidad, y que también, Señor, hoy, oh Dios, los cielos se abran y que puedas recibir en tu presencia lo que hemos preparado, Señor, en este día para glorificarte y para exaltarte, Señor. Me uno, Señor, con tus hijos, me uno en esta hora para presentar nuestros cuerpos, como dice tu palabra, como sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Señor, muchísimas gracias. En tus manos quedamos y tu bendición esperamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a seguir adelante, vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Prepare su vida, prepare su corazón, prepare todo su cuerpo allí donde está. Genere allí un ambiente maravilloso delante de la presencia del Señor junto con los suyos, y espero que con libertad usted tome ocasión para glorificar el nombre de Dios con los cánticos espirituales, con los signos espirituales también. Así que prepare su corazón y vamos a cantarle al Señor. Muy buenos días, mis hermanos. Precioso es nuestro Dios, que nos regala la vida, que nos da la salud para poder alabar el nombre de Él. Por eso yo le invito, mi hermano, que este tiempo lo tomemos. Levante allí sus manos, cierre sus ojos y expresémosle en esta mañana toda nuestra adoración al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti.
llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Lo dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructuras, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Así es, Señor. Queremos entrar, Dios, a tu presencia y llamar tu atención. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Lo dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructuras, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí, Señor. Haz un milagro en mí, Señor. Haz un milagro en mí. Así es, Señor. Haz un milagro en cada una de nuestras vidas, Dios. Allí donde están mis hermanos, Señor. Padre, haz un milagro sobre sus vidas, Dios. Padre, a través de esta alabanza, Señor, queremos decirte, Dios, que tú vives en nuestras vidas y que a veces las circunstancias, Señor, tratan de movernos, Dios. Pero Padre, tú eres el victorioso. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Apláudale, mi hermano, allí donde tú estás, Señor. Allí desde casa, glorifique el nombre de nuestro Señor. Y con gozo vamos a cantar esta canción. Y vamos a decirle, las circunstancias no nos tienen que mover, porque nuestro Dios
vive en nuestras vidas. Aleluya. A Él sea la gloria en esta mañana. Y todo lo que respire, alabe el nombre del Señor. Aleluya. Así es, Señor. Y el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Dile. Y el victorioso vive en mí. Y el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré. Celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré. Celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la batalla es del Señor. Y el victorioso vive en mí. Y el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Dile a mi hermano. Y el victorioso vive en mí. Y el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré. Celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré. Celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré. Celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Aleluya. Apláudale con gozo y con alegría. Precioso es nuestro Señor, amén. La victoria es de nuestro Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Estamos aquí nuevamente reunidos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Ese Dios maravilloso, ese Dios que puede ayudarnos, ese Dios que nos ama tanto. Ahora vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con el himno número 145. Ya vislumbro los albores. Tiene Cristo una mansión de gloria preparada en los cielos, donde todos iremos a gozarnos y ante el trono allí estaremos. Ya vislumbro en las nubes los albores esplendentes. Preparémonos, hermanos, a esperar al Salvador. Con gran gozo reunidos estaremos junto al trono, pues iremos con cuerpos transformados a formar allí un coro. Ya vislumbro en las nubes los albores esplendentes. Preparémonos, hermanos, a esperar al Salvador. Qué glorioso será cuando reunidos los linajes, lenguas todas, llamaremos unidos en los cielos. Frente al trono demos gloria. Ya vislumbro en las nubes los albores esplendentes.
Bueno, mis hermanos, el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana y que nos gocemos mucho con el Señor, alabando y glorificando su santo nombre. Dios les bendiga, mis hermanos, una vez más. Bien, mis hermanos, seguimos adelante glorificando el nombre de nuestro Dios. Maravilloso tiempo de exaltarle y de glorificarle a Él a través de los cánticos espirituales. Ahora vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Quiero invitarte, por favor, me acompañes y estemos orando para que el Señor hable a nuestro corazón a través de su bendita y gloriosa palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos estás regalando, Dios, para estar delante de tu presencia, para adorarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor, para exaltar tu santo nombre, mi Dios amado. Gracias te doy, Señor, en esta hora, especialmente por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo, por cada persona, Señor, que puede a través de este medio, mi Dios amado, conectarse juntamente con nosotros para llegar, Señor, a tu presencia, para ofrecer, Señor, delante de tu presencia nuestras vidas como sacrificio vivo, Señor, orando y pidiéndote que sea agradable delante de tu presencia. Señor, ahora atendiendo a la necesidad de nuestra vida, oh Dios, de que no solo de pan viviremos, sino de tu palabra, te pedimos por favor, Señor, que nos permitas, oh Dios, en este momento ser bendecidos, Señor, por tu palabra, Dios. Padre, en mi caso te pido, Señor, el control sobre mi mente, sobre mi vida, sobre mis pensamientos, oh Dios, y que pueda ser un instrumento en tus manos a través del cual tu palabra pueda llegar, Señor, con efectividad a las vidas que hoy pueden escuchar, Señor. Padre, y a cada uno de nosotros hoy danos oídos, Señor, abiertos, despiertos, oídos para oír, Señor, y prepara nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra, Señor. Padre, gracias. En Cristo Jesús oramos, Señor, y en tus manos quedamos. Muchísimas gracias, Dios. Amén y amén. Bien, quiero que abra su Biblia, por favor. Primera de Corintios. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios allí. Dice la Escritura: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bien, quiero que me acompañes y estemos meditando en este momento acerca de la importancia de nuestra fe y especialmente de cuál es el fundamento de nuestra fe. ¿Dónde está fundada tu fe y dónde está fundada mi fe? Creo que es importante. Estamos viviendo días difíciles, días complejos, y necesitamos cada día fortalecer en cada uno de nosotros esa capacidad de creer, esa capacidad de poder nosotros mantener nuestra confianza y la esperanza, especialmente para los que hemos creído en el Señor, precisamente en Él, en nuestro Dios. Ahora, meditando en esto podemos recordar lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor declara, hablando acerca de la importancia de la fe, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice la Escritura de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. Mira la importancia que tiene la fe. Nos está diciendo la palabra que somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Si tú y yo queremos acceder a la salvación, no hay otra forma de hacerlo sino por medio de la fe.
También dice la palabra que en la medida que la salvación llega a nuestra vida, hay un proceso que se da también en nosotros. ¿Por qué es importante la fe? Mira lo que dice Romanos capítulo 5, en el versículo 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta que la fe es supremamente importante en la vida de la iglesia, en la vida de los cristianos? Ahora, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice que el cristiano, que usted y yo debemos vivir por fe y no por vista. Y creo que tú recuerdas que la escritura dice en Hebreos: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 también nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Y lo que estábamos diciendo en este momento. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Y finalmente, cuando miramos la escritura, también la palabra del Señor nos dice a nosotros: así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y también nos dice la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Al meditar en estas cosas, entonces entendemos nosotros la importancia que tiene el hecho de revisar en quién hemos creído, cómo creemos, por qué creemos, dónde está fundado aquello en lo cual hoy tú estás colocando o has colocado tu esperanza. Debemos mirar a través de la palabra donde realmente nosotros nos hemos de alguna manera soportado. Ahora, si usted se da cuenta, cuando comenzamos leyendo, y quiero que lo tenga en cuenta en este momento porque es importante, quien está hablando aquí es el apóstol Pablo, que le escribe a los Corintios. Y cuando él le escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 2, el texto del capítulo 2 versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Al hacer un recorrido por este pasaje o al mirar este texto, nosotros observamos que cuando el apóstol habla de esto, al parecer, y en medio del contexto donde las cosas se estaban moviendo, si usted mira en el libro de los Hechos capítulo 17 versículo 32 al 34, allí la palabra del Señor nos habla de esa experiencia que tuvo precisamente el apóstol en Atenas. Y dice el versículo 32: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, dice, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, dice, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces es importante entender que cuando Pablo estuvo allí en Atenas, estuvo precisamente compartiendo la palabra en ese momento en que el conocimiento basado en todos los principios de la filosofía estaban creciendo. Ahora, cuando él viene a los Corintios, él sabía y había entendido, de acuerdo a esta experiencia, que el compartir de la palabra no podía estar basado, como lo dice él en el versículo 5, en la sabiduría de los hombres, sino, como lo declara él, en el poder de Dios. Ahora debemos tener nosotros en cuenta entonces dónde realmente está el asidero y dónde hoy nosotros podemos apoyar nuestra fe. Si, como lo leímos en medio de todos los textos que nosotros miramos, la salvación es por fe, la justificación es por fe, aleluya. El hecho de que tengamos paz para con nuestro Dios también se genera a través de la fe. También se nos dice que nosotros debemos caminar en la cotidianidad por fe. Y que la fe es la garantía de lo que se espera, y a través de ello podemos estar con certeza de lo que no vemos.
Entonces hoy tú y yo tenemos que hacer una revisión profunda de lo que es nuestra fe, de dónde está basada nuestra fe. Y permíteme por favor entonces, de acuerdo a esto, nosotros leíamos la palabra y la escritura nos enseña y nos dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice de esta manera. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que la escritura nos está diciendo es que la fe es el resultado para nosotros, para aquellos que hemos creído en el Señor, es el resultado de el oír, de que la palabra de Dios entre en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos hablando? Bendito sea nuestro Dios. Por eso, hablando acerca del fundamento de la fe, del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, podemos tener en cuenta lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice. Por lo menos cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, mire lo que él le dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y mira lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos del fundamento, si la fe viene por el oír, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos oyendo? El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, con temor y temblor delante del Señor, él le dijo a ellos, dice: ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, ¿para qué lo hizo de esta manera? Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Cuando miramos estas cosas, entonces por eso entendemos, por lo menos en el caso del consejo que Pablo le está dando a Timoteo, como él lo llama, y entendiendo que la palabra de Dios es fundamental en esto, le dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Qué hermoso que nosotros podamos mantener nuestra vida y nuestra fe en el Señor. Hablando de la palabra de Dios como el fundamento de la fe para nosotros, entonces usted también puede leer en Mateo capítulo 5, versículo 17, precisamente cuando viene Cristo, Él que es la palabra viva. Dice Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mire que cuando se habla de la vida de nuestro Señor, la escritura dice que Él no vino a abrogar la ley o los profetas. No, Él dice que ha venido precisamente para cumplirla. En Cristo se cumple la ley, en Cristo se cumplen todas las profecías. Lastimosamente hoy la gente, como en casi todo el desarrollo de la historia de la humanidad,
no ha querido prestar atención a la palabra del Señor, a la palabra de nuestro Dios. De hecho, el escritor, precisamente hablando acerca de esto, dice que para muchos el evangelio se ha convertido en locura, que para muchos la palabra de la cruz es locura. Pero ¿sabe usted que para usted que se salva y para mi vida que por gracia de Dios llega la salvación a nuestro corazón? Esa palabra de Dios, aleluya, no es locura, sino que es poder de Dios para salvación. Ese evangelio es poder de Dios para salvación en nuestras vidas. Así que debemos tener en cuenta precisamente el valor que tiene la palabra del Señor y recordar que su fe y mi fe están basados, el fundamento es precisamente la palabra del Señor. Tenemos que recordar, hablando acerca de la fe, que la Escritura nos enseña que Jesús, Él, la palabra viva, es el autor, es el consumador de nuestra fe. Quiero que por favor vayas a la palabra del Señor y estés mirando Isaías 55:10. Y mira lo que dice la palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, dice la palabra del Señor. ¿Dónde está fundada tu fe? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? ¿Son las palabras que está diciendo el mundo? ¿A quién le estás creyendo hoy? Tú y yo tenemos que creerle al Señor. Recuerda, la Escritura también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creerle al Señor. El fundamento de nuestra fe es la Escritura, es la palabra. Y por eso cuando el apóstol llega a los Corintios, él llegó con temor y temblor y allí les está diciendo a ellos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Recuerda, ya te lo había dicho, Pablo venía ¿de dónde? De ese contexto de Atenas, Grecia, ¿usted lo recuerda? Allí la base, la fundamentación de mucha parte del conocimiento que tenemos hoy, de la filosofía que se ha metido en toda la historia de la humanidad. Cuando él viene de allí, Pablo viene compungido dentro de sí mismo. Y por eso él no usó y dijo, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Bendito sea nuestro Dios. Maravilloso es el Señor. Espero que puedas estar allí tomando apunte de la palabra del Señor. Ahora, la Escritura dice, y esto ha venido a confirmarnos la palabra. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21 al 20. Dice la palabra, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Dice, a la cual ustedes hacen bien en estar o prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que bendito sea nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Allí se nos está haciendo un llamado a través del apóstol Pedro para que nosotros estemos atentos a la palabra del Señor. Qué triste es que en este tiempo la humanidad no quiere volver sus ojos al Señor. Mucha gente no le está dando valor a la palabra del Señor. Consideran que la palabra del Señor no tiene el valor que de acuerdo a la palabra realmente lo tiene. Recuerda, las palabras de los hombres cambian, varían. Hoy se dice una cosa, mañana se dice otra, pero la palabra del Señor permanece para siempre.
El cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por la palabra del Señor fueron creadas todas las cosas. Y tu fe y mi fe son el resultado del oír la palabra del Señor. Y la idea es que hoy podamos meditar precisamente en eso. Ahora, debemos tener en cuenta algo importante. Y quiero que lo sigas meditando y que lo tengas presente. Porque si la fe viene por el oír, y Pablo está hablándole a los corintios y le está hablando de la sabiduría de los hombres, pero hace un paralelo con la sabiduría de Dios y con el poder de Dios, y tenemos que recordar allí que ya el apóstol había hablado acerca de Cristo, diciendo Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces tenemos que mirar realmente y hacer un paralelo. ¿Dónde está basada entonces la sabiduría de los hombres? Y cuando miramos la escritura, allí donde estuvimos leyendo, precisamente en el capítulo 2 de Primera de Corintios, y comenzamos a hacer un recorrido por la escritura, vamos a encontrar cosas bien maravillosas. Lo primero que encontramos es que la sabiduría de este mundo, como lo leíamos, capítulo 1, si usted lo quiere mirar, versículo 17 de Primera de Corintios, mira lo que nos dice. Pues no me envió, dice Cristo, a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, cuando uno menciona estas cosas, uno entiende por qué Pablo le dice a Timoteo cuando lo comisiona, predica la palabra. Es importante que tengamos presente que es a través de la escritura, que es a través de la palabra del Señor que esto se da. Y aquí, mire lo que estamos diciendo, no es sabiduría de palabras, pudiésemos decir, no es palabrería. Porque entre otras cosas, quiero decirte algo. A veces hay mucha elocuencia para hablar, pero no es la elocuencia del hombre, no son las palabras bonitas del hombre las que pueden transformar la vida del ser humano, no, es esta bendita palabra del Señor, la cual muchos no quieren tener en cuenta, la desprecian, no consideran que la palabra de Dios tenga valor, pero la escritura nos está diciendo, cuando Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 1, versículo 17, él dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y él dice, y no con palabras o con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Tenemos que predicar a Cristo crucificado. Entonces la sabiduría del mundo es sabiduría de palabras. Número 2, la sabiduría del mundo no solo es sabiduría de palabras, sino que esas palabras son palabras de hombres. Capítulo 2, versículo 4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, esto encaja bien. ¿Por qué de humana sabiduría? Recordemos y vayámonos nuevamente a esa escena donde está el apóstol Pablo en Atenas, en Grecia. Como dicen muchos, en la cuna del conocimiento y de todo lo que tenía que ver con ese avance en cuanto al pensar, al filosofar. Pero él está diciendo que la sabiduría de Dios no está basada precisamente en esas palabras persuasivas de humana sabiduría. Pero esa es la sabiduría del mundo. Ahora, esa sabiduría del mundo que es de palabras y que esa palabra es de la sabiduría de los hombres, está orientada también, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 12, quiero que usted lo mire, por el espíritu del mundo. Mire, lo dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
De alguna manera, aquí en este punto podemos decir, hablando acerca de la revelación de Dios y de la sabiduría de Dios, la Escritura dice que el hombre natural, el que no tiene a Cristo, el que no tiene al Señor, no puede percibir las cosas espirituales, porque para él le son locura. Por eso en la sabiduría del mundo el hombre no puede conocer a Dios, aunque Dios se manifiesta a través de la creación misma. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero al hombre le cuesta decir y entender que el mundo ha sido creado por Dios, que nosotros hemos sido creación de Dios, y prefiere creer en otras posturas que han venido de la mente y del corazón del hombre. Lo que el apóstol está llamando en el versículo 4 del capítulo 2, palabras persuasivas de humana sabiduría. Seguimos adelante. Capítulo 1, versículo 20. La sabiduría del mundo, ¿sabe?, es locura para Dios. ¿Qué dice el versículo 20? Mire lo que dice. Dice la palabra del Señor: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Se da cuenta? Entonces, delante de Dios la sabiduría del mundo es locura. Y así lo dice la palabra del Señor. Oh, bendito sea nuestro Dios. Ahora, el versículo 21 quiero que usted lo mire. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. Dice: por la locura de la predicación. Entonces la sabiduría de este mundo frente a la revelación de Dios y al conocimiento de Dios es ignorancia. Porque la Escritura lo está diciendo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y miren lo que dice la Escritura: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, dice la palabra del Señor. Ahora, esta sabiduría del mundo en la cual muchos tienen basada su fe y sus creencias, el capítulo 1, versículo 18, mire lo que dice. Dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, ¿sabe? La sabiduría del mundo que no lleva al conocimiento de Dios, entonces esa sabiduría conduce a la humanidad a una condenación eterna. Pablo, escribiendo a los romanos, dice que el mundo no quiso tener en cuenta a Dios. No quiso tener en cuenta a Dios. Y por eso Dios los soltó, los entregó. Así dice la palabra del Señor. Entonces es importante que nosotros podamos comprender lo que la Escritura nos está diciendo a nosotros. Ahora, hablando acerca de la palabra de Dios y lo que ella produce en nosotros, entonces usted puede ver que la sabiduría de Dios está representada, y usted lo puede mirar, lo leíamos en el capítulo 2 de Corintios. La sabiduría de Dios está representada en poder y no solo en palabras. Si usted lee la Escritura, usted se va a dar cuenta cómo en el libro de los Hechos se narra y se muestra cómo la predicación de la palabra era acompañada con señales, con prodigios y con milagros que atestiguaban acerca de la verdad de la palabra del Señor. Porque la Escritura dice: y estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra del Señor. Son las señales los que siguen, o las que siguen, aleluya. Estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra, y en mi nombre. Y Dios da allí toda una cantidad de manifestaciones poderosas del Espíritu Santo que son dadas a la iglesia
como manifestación y evidencia del poder de Dios sobre la vida de la iglesia. Ahora, qué lindo que nosotros podamos entender lo que dice la palabra, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que lo que Él hacía ayer lo puede hacer hoy. Entonces tenemos que revisar cuál es el fundamento de nuestra fe. Ahora, ¿por qué debemos revisarlo? Y esto lo digo ya para que vayamos concluyendo un poco esta parte. ¿Por qué debemos revisarlo? Comenzábamos diciendo que la salvación, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, es por fe. Que la justificación es por fe. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted va a la escritura, hay un pasaje muy hermoso, una parábola que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Y en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas está la parábola de la viuda y el juez injusto. Me llama mucho la atención acá, porque aquí se hace un paralelo en medio de esta parábola entre lo que puede ser la perseverancia en la oración frente a la injusticia que puede haber en medio del mundo donde nosotros estamos. Por eso se menciona en medio de la parábola a una viuda que puede estar representando, hermanos, la necesidad que hay en la humanidad, la necesidad. Esto tomado desde el contexto que la palabra nos muestra en el contexto judío. Normalmente en la escritura el Señor había dejado una cobertura especial para las viudas y los huérfanos por su condición, por su posición. Y usted mira aquí, esta parábola nos habla de una viuda, pero nos habla de un juez injusto. Ese juez injusto pudiéramos tomarlo como representación allí tal vez de algún funcionario que tal vez pudiese estar en esa Roma de ese tiempo conocido. Y normalmente esos funcionarios que eran colocados sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Israel, casi siempre, escuche bien, su postura no era la postura más justa frente al pueblo de Dios, frente al pueblo de Israel. Entonces mire el escenario que se está presentando aquí. Y usted sabe que todo este escenario se da, y el versículo 1 del capítulo 18 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora yo quiero decirle que para orar se necesita fe. Y usted dirá: ¿por qué, pastor? Claro, para orar se necesita fe, porque cuando usted dobla rodillas, cuando usted está de pie o cuando usted toma ocasión para clamar a Dios, y si ora como Jesús enseñó y usted dice: Padre nuestro que estás en los cielos, entonces usted debe tener fe, porque usted le está orando a alguien que usted no ve. Entonces usted ora en fe porque cree que Dios le va a escuchar. Por eso la escritura nos enseña y nos dice que es necesario que los que nos acercamos al Señor creamos que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Ahora, bajo ese contexto, llevando la parábola a ese contexto, es importante, y mire que al final de la parábola aparece una expresión que parece que estuviera un poco fuera de contexto, pero no lo está. Y mire cómo termina. El versículo 8 dice: y os digo que pronto les hará justicia, hablando del Señor, ¿no? Porque usted sabe que nuestro Dios no es un juez injusto, Él es justo. La justicia de Dios, aleluya, es parte del carácter de nuestro Dios. Y mire lo que dice la palabra: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia. Pero mire cómo termina esta parábola. Dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora es una muy buena pregunta, porque el contexto nos muestra la necesidad de una mujer, pero nos muestra la injusticia de alguien que tiene el poder y el dominio. Y usted y yo sabemos que vivimos en un mundo injusto, en un mundo que está gobernado por las fuerzas de las tinieblas, y así lo dice la palabra. La Biblia habla del Dios de este siglo, la Biblia habla y lo muestra como Satanás, que él ha implementado todo un sistema, y en medio de ese sistema, pues ¿a quiénes les va bien? Pues precisamente a los que se alían con las fuerzas de las tinieblas.
Pero pudiésemos mirar aquí todas las necesidades que son representadas. Y como le dije, para acercarnos a Dios se necesita fe, para orar se necesita fe. Ahora, todas las injusticias que vivimos, toda esa injusticia que tú estás viendo que se está dando y que está afectando la vida de la gente, ¿sabe qué está haciendo? Está apagando la fe y la capacidad de que la gente pueda mantener su comunión con Dios. Por eso la pregunta: cuando el Señor viniere, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, de acuerdo a lo que hemos venido diciendo y enseñando, si la fe es tan importante, la respuesta sería: debería hallarla. Pero el tema es: ¿será la fe verdadera? ¿En qué estará fundamentada? ¿En qué estará fundada tu fe? Porque eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Será que tu fe se ha basado en la sabiduría del mundo, en la sabiduría del hombre? ¿En palabras como aprendíamos? Tal vez en el espíritu del mundo, en lo que ofrece el mundo. Tal vez te sientes fuerte allí en medio de eso. ¿Dónde está basada tu fe? Aquí hay una pregunta maravillosa. Cuando el Señor viniere, hallará fe en la tierra. Estos son días complejos, son días difíciles. Y la iglesia tiene que levantarse para seguirle creyendo al Señor. Cada vez más la injusticia se ve, aprieta, hace daño. Y esto hace que muchos estén bajando la guardia, que estén dejando de creer. Hoy por hoy, a través de todas las cosas que han pasado, de toda la información que se escucha, de todo el conocimiento que entre comillas se escucha, muchas personas hoy ya no quieren saber de nada, no quieren escuchar nada. Hay muchos que han cerrado sus oídos a la palabra del Señor. Es más, algunos, yo me atrevo a decir, han llegado a decir en medio de su vivencia, han llegado a decir: es que ya no se puede creer en nadie. Pues yo quiero decirte algo: Jesucristo no te ha fallado y no te fallará. Y por eso es a través de la predicación de la palabra. Por eso no hay otra forma de hacerlo. Por eso la fe, la Escritura dice que viene por el oír, y por eso hoy Dios te da la oportunidad de que estés escuchando este mensaje. Tal vez te parezca locura, tal vez digas: no sé qué puedo hacer, pero yo quiero decirte algo. Si hoy esta palabra está llegando a tu mente y a tu corazón, es porque el Señor te está haciendo un llamado para que tú le creas a Él. Pero para que le creas al Señor y la fe llegue, tú vas a tener que escuchar la palabra de Dios, porque la fe es el resultado del oír. Y el oír es por la palabra. Y hoy el Señor está llevando esa palabra. En el caso particular, a través de lo que estás escuchando, pero hoy se está predicando la palabra en muchos lugares, en muchos momentos y en muchos espacios. La palabra de Dios está siendo predicada. De hecho, acerca de la predicación de la palabra y el valor que tiene, y de que este evangelio no puede estar basado en el conocimiento humano, en el sacar pecho de las personas, sino precisamente en el entender que nos debemos al Señor, que todo lo que podamos hacer y todo lo que podamos tener está representado en la obra de Cristo en la cruz. Entonces nosotros tendremos, hermanos, la actitud correcta para acercarnos al Señor, para llegar delante de su presencia. La sabiduría de Dios es con las palabras del Espíritu, es con el poder del Espíritu, es locura para los hombres. Esta sabiduría de Dios llega a través de la predicación de la palabra. Esta sabiduría de Dios es el conocimiento de Dios y conduce a la gloria de Dios. Por eso la Escritura dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que hoy tú tienes que hacer una revisión, y yo tengo que hacer una revisión y mirar dónde está basada nuestra fe. Hay gente que le cree más al hombre, aún desde el punto de vista religioso. Hay gente que le cree más al líder religioso que a Dios, que al Señor, que a su palabra. Tú
tienes que fundamentar tu fe en el Señor y en su palabra. Por eso hoy el llamado para ti y para mí es que amemos la palabra del Señor. Ahora tú dirás, pero es que yo leo y no entiendo. Yo quiero decirte algo. El Señor se comprometió que a través de su Espíritu Él nos guiaría a toda verdad. Que el Espíritu Santo puede producir a través de la predicación de la palabra un redarguir profundo en tu mente y en tu corazón, de tal forma que tú seas consciente de pecado, de justicia y de juicio, y puedas venir a un verdadero arrepentimiento y puedas entrar al proceso de salvación que es por fe y a la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que hoy es un muy buen día. Si vamos a vivir, y la Biblia dice que el justo vivirá por la fe, es necesario que tu fe esté fundamentada en Cristo, esté fundamentada en la palabra de Dios y no en la sabiduría de los hombres. ¿Sabes tú que Dios tiene respuesta para toda circunstancia que estamos viviendo? Y gloria a Dios, porque Dios es el que da también la sabiduría a los hombres. Pero la humanidad ha desplazado al Señor. No ha querido tener en cuenta a Dios. Hoy te hago un llamado en el nombre de Cristo Jesús. Esa sabiduría de Dios, ese poder de Dios, se revela a través de su palabra. Se revela a través de la Escritura. Así que, si la fe es tan importante en nuestras vidas, por favor revisemos en quién hemos creído y qué es lo que estamos nosotros creyendo. Por favor, cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias en este momento, Señor. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por tu palabra que transforma nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, Señor, la cual, de acuerdo a lo que tú nos has enseñado, se convierte, Señor, en ese alimento para cada uno de nosotros, que nos sustenta, que nos soporta, Señor, y que nos da la fuerza para seguir adelante. Mi Dios, ahora entendemos por qué el enemigo se opone a que nosotros escuchemos tu palabra. ¿Por qué, Señor, hay tanta resistencia, Dios, a que tu palabra sea predicada? Señor, porque a ti te agradó, oh Dios de los cielos, darte a conocer a través de lo que el mundo llama la locura de la predicación. Y la predicación tiene que ver, Señor, con el proclamar tu palabra. Así que ayúdanos, bendito Jesús. Ayúdanos, bendito Dios. Y permite, Señor, que en este tiempo y siempre, Dios, podamos fortalecer nuestra fe. Señor, hoy nosotros podemos tener presente la solicitud, Señor, que hicieron tus discípulos cuando ellos te pidieron y dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y tú les dijiste: si tuvieses fe como una semilla de mostaza. Señor, ayúdanos, porque necesitamos crecer en fe, porque necesitamos vivir cada día en fe, Señor, porque sin fe, como dice tu palabra, es imposible agradarte, Dios. Y por favor, permite, Dios, que cuando tú vengas, Señor, encuentres que la fe ha sido fortalecida en nuestras vidas. Señor, permite y por favor ayúdanos para que las injusticias que se cometen día tras día en medio del contexto donde vivimos, Señor, no apague nuestra fe, sino que al contrario podamos mantenernos constantes creyéndote, orando, Señor, y en fe fortaleciendo nuestra relación y nuestra vida contigo, Señor. Padre, oro que tú bendigas cada vida en esta hora. Cada familia, cada hogar, bendícela, Señor, en fe. Hoy levanto mi voz en tu nombre para proclamar por el poder de tu palabra, Dios, bendición sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona, Señor. Bendición sobre cada uno de aquellos que han recibido tu palabra, Señor. Padre, oro que haya revelación tuya, Señor, que haya iluminación tuya en la mente y en el corazón, Señor, y que este sea un tiempo, Dios, donde por la fe
tú puedas, Señor, llamar a las vidas a la salvación, donde por la fe, Señor, tú puedas fortalecer las vidas en ese proceso, oh Dios, o en ese acto de justificación a través de Cristo Jesús, Señor. Que por la fe cada día podamos, Señor, ir en ese proceso también, Señor, oh Dios, de renovación en nuestro interior y en nuestras vidas. Señor, gracias por cada persona que observa, por cada persona que escucha tu palabra en esta hora. Por favor, Señor, que tu obra, como nos decía Isaías, por favor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado en esta hora. Señor, en Cristo Jesús oro y te doy gracias. Muchas gracias, mi Dios amado. Amén y amén, Señor. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, bendito sea nuestro Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Espero que este sea un tiempo donde usted y yo podamos realmente saber en quién hemos creído y dónde está fundamentada nuestra fe. En la palabrería del mundo, en lo que el mundo llama sabiduría, o en lo que tal vez el mismo mundo ha llamado como locura, que es la predicación de la palabra, que tiene que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Te motivo a que le creas al Señor, a que te levantes y a que sigas adelante. A la congregación, saludo muy especial a todos los hermanos que en este momento están observando y nos están acompañando desde sus hogares. Les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No olvide, si Dios lo permite y no hay ningún inconveniente, el próximo domingo, 1 de agosto, porque creo que el próximo domingo ya es 1 de agosto. Próximo domingo 2 de agosto, porque el primero es sábado. Próximo domingo 2 de agosto, con ayuda del Señor, tendremos nuestro servicio de escuela dominical y tendremos, si no hay ningún inconveniente, a las 9 de la mañana, nuestro servicio de Santa Cena. Así que ya usted sabe, mi querido hermano, mi querida hermana, usted que forma parte de la familia del Señor, usted que conoce el principio acerca de lo que es la cena y lo que esto representa, lo invito para que prepare allí desde su hogar con su familia, allí bajo el calor del hogar y de la familia. Usted prepare ese tiempo, se disponga y juntos podamos compartir este tiempo maravilloso y precioso delante de la presencia del Señor. Así que no lo olvide. Hágalo por favor y el próximo domingo con ayuda del Señor nos estaremos viendo. Bendito sea nuestro Dios. A la iglesia, no olvide los tiempos que tenemos de devocional de manera virtual. Ya usted sabe cómo puede conectarse de manera virtual a este devocional y también el discipulado que estamos llevando a cabo de manera virtual también los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Así que les dejo la invitación y pido al Señor que le bendiga y que le guarde, que le regale un resto de día bendecido y una semana que comienza en victoria y en bendición. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.